Eh, Ahí sí, po. Entonces voy a minimizar la cámara ahí para que no quede en la grabación. Vamos a ver interfase primero con la compactación del ADN. De hecho, lo voy a cambiar al tiro porque si no se me va a olvidar. Y la compactación del ADN, ¿por qué? Porque el ADN, compactación del ADN, es cómo se encuentra el ADN en realidad, interfase. Ahí sí, ¿ya? Es cómo se encuentra el ADN eucarionte, porque el ADN procarionte no tiene ni un brillo. No tiene ni un brillo en el sentido de que, voy a cerrar el WhatsApp, permiso. No tiene histona o las que tiene no son histonas, son unas proteínas como bien básicas que lo van a ordenar dentro de lo poco que lo ordenan. ¿Ya? Es como cuando a uno le dicen ordena tu pieza y la ordenamos así bien penca, ¿ya? Así como para salir del cacho, para el ratito se nos vuelve a desordenar. Eh, y eso esencialmente es lo que pasa en una bacteria. No, pues en un eucarionte hay tanto material genético que tiene que estar compactado. Mis bacteriófagos, claro. Los bacteriófagos lamentablemente desordenan bastante su ADN. Voy a sacar el rol de la mitosis porque eso no lo vamos a ver hoy. Ya, pero sí vamos a ver las etapas del ciclo, ¿ya? Y la composición del ADN, la compactación, perdón, del ADN. ¿Ya? Ya, pues, vamos a identificar entonces los grados de compactación de la cromatina, ya del ADN en resumidas cuentas, y su importancia en la herencia, y comprender las fases del ciclo celular en células somáticas y su regulación, porque en realidad existen dos ciclos celulares. El ciclo celular con mitosis, ya que es el que hace y el que ocurre en las células somáticas o corporales, y el ciclo celular con meiosis, que es el que ocurre en los gametos. Ya, los gametos son dos nomás en el reino animal. No nos metamos nunca con los vegetales porque de hecho ahí no hay ni gameto. ¿Ya? Hay otras células que se llaman gametofitos, que tienen otro, son un verso completamente distinto. ¿Ya? Eh, y los gametos son dos nomás, son espermatozoide y ovocito, no hay otro. Ya no hay otro tipo de gameto en el reino animal, como que los animales somos muy estructurados en ese sentido. ¿Por qué digo que no nos metamos en el reino vegetal? Porque los vegetales, pucha, pueden hacer conjugación. Yo me acuerdo en botánica estudiaba gametos diploides, que cuando se fusionaban con un gameto haploide formaban un organismo triploide, o dos gametos diploides formaban un organismo tetraploide que generaba de nuevo gametos diploides. Es un tremendo enredo. ¿Ya? La meiosis, la división sexual, si mal no recuerdo, y la mitosis, la celular, claro, así, sí. La mitosis, la división celular de las células corporales, de las de la piel, las del hígado, las de todo el cuerpo, ¿ya? Menos los gametos. Así que sí, en cierta forma te acordabas bien. ¿Ya? Ya, pues veamos el ADN. El ADN, ¿cómo está ordenado el ADN? Ahí está organizado el ADN en el núcleo de las células eucariontes animales. Bueno, los vegetales se aplica de la misma forma. ¿Ya? Ahí no hay mucha diferencia con respecto a eso. Las bacterias no. Las bacterias tienen, con suerte, han de tener cuatro histonas o el equivalente a cuatro histonas de ADN. No tienen mucho. ¿Ya? Mira el montón de histonas que tenemos nosotros enrollados para formar una miserable fibra que a su vez se ultra compacta para estructurar un cromosoma. Entonces, es harto más. Ya tenemos muchísimo más ADN que una bacteria. Y el ADN eucarionte, que se encuentra en el núcleo celular, ya eucarionte, se ordena con estas proteínas que se llaman histonas. Entonces, el ADN se enrolla en las histonas, como se ve ahí. De hecho, aquí arribita se ve mucho mejor, por eso les dejé esa figura. Y se organiza, ¿ya? Se condensa, se aprietan, de hecho, las histonas y van a formar estas fibras que se conoce como cromatina. Vamos a correr un poquito para arriba para que se vea. Ahí sí, ¿ya? Ahí sí, ¿ya? La famosísima cromatina. Entonces, la cromatina son muchas histonas condensadas y apretadas entre sí. Nosotros tenemos 42 pares de cromosomas o son más, son más. ¿Ya? De hecho, lo vamos a ver al tiro. ¿Ya? ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Ya? Son 46 en realidad, 23 pares. ¿Ya? 23 por 2, 46. ¿Ya? 42, no sé quién tiene 42 cromosomas. Los gatos, por ejemplo, tienen 38. El perro creo que tiene 56, si no me equivoco. Las moscas tienen 78. El sapito la rana chilena tiene 10 cromosomas y así pues pueden ir variando. Por ejemplo, el tabaco ya tiene las mismas 78 cromosomas que la mosca, pero esos cromosomas no son compatibles. Ya hay una barrera que impide la fecundación, entonces claramente, pese a que tienen el mismo número cromosomático, no pueden cruzarse las especies. Ya hay otras barreras que lo impiden.
¿Ya? En realidad el número de cromosomas no indica el grado evolutivo de la especie o del animal o del bicho con el que estemos trabajando. ¿Ya? Es un número aleatorio, es casi como el root. ¿Ya? Y lo que sí puede determinar hasta cierto punto es de dónde proviene esa especie, ¿ya? Porque hay vestigios de ADN que no se ocupan. Entonces hay mucho ADN que no se ocupa y aparecen proteínas o genes que existen en otras especies. Entonces ahí uno puede hacer como una cercanía. ¿Ya? Tienen los mismos genes estos dos, pero este grupo de genes se ocupa, este no. Entonces tienen que tener algún grado de cercanía evolutiva. Es como esa la comparación que se puede hacer con el ADN. Pero en más o menos cromosomas, no indica un grado evolutivo. Aparte que lo otro es que nosotros, por ejemplo, los animales, ya deben con suerte usar el 8% del material genético. Entonces hay muchos cromosomas que están casi vacíos. Es como cuando uno tiene un pendrive, ¿ya? De, no sé, un tera, lo que ahora hay pendrive de un tera, o de 512 gigas, por ejemplo, y tienen guardado adentro un archivo de Word, ¿ya? De 2 páginas, y una foto. Entonces es súper poco lo que tengo guardado para un tremendo almacenaje. Ya, eso le pasa a los cromosomas. Muchas veces tienen mucha información almacenada tienen muy poca, perdón, información almacenada para la gran capacidad que tienen. ¿Ya? Es como la comparativa que podemos hacer. Claro, con los disquetes, no, pues los disquetes con suerte. Bueno, en ese tiempo los archivos de Word entraban a hartos archivos de Word en disquete, me acuerdo yo. O fotos. Lo que pasa es que antes pesaban súper poco, po. Ahora una foto de un celular, no sé, 4 megas, imposible, no entraría en un disquete, po. Tendría que comprimirla y separarla más encima en varios disquetes, po. Qué tiempo aquellos del WinRAR, cuando se ocupaba para crear varios archivos o romper un archivo grande. Así se tenían que mover. Yo me acuerdo de programas haberlos guardado en 12, 20 disquetes, porque pesaba 20 megas, pues y no lo podía llevar. Fallaba un disquete en la compresión y sonaste. Era muy común, de hecho, que fallaran los disquetes por eso. Ya, pues, así son los cromosomas, como disquetes. No, son como pendrive en realidad, no son como disquetes. Lo de las otras especies que tengan menos información, quizás ahí sí lo podríamos comparar con disquetes. Disquetes de 3,5 o de 5,25, que eran unos más grandes. Y la cromatina, a su vez, cuando se condensa, forma los cromosomas. Ahora los cromosomas como tal solo son visibles en esas dos etapas que aparecen ahí. Bueno, ahí podría ser la profase un poquito también. Disquete todavía lo sigo ocupando. Yo el otro día, cuando estuve en la casa de mi mamá, me pillé con un disquete. De uno. Ahora, yo sabía que tenía disqueteras por ahí guardadas. No las pillé. De que supongo que mi mamá las tiene que haber botado. El WinRAR, sí, porque tiempo aquello el WinRAR. Y los cromosomas son visibles normalmente entre profase, el final de la profase, durante la metafase y en la anafase, ¿ya? Que son las tres grandes etapas o las tres de las cuatro primeras etapas de la mitosis, ¿ya? Por lo tanto, los cromosomas como tal no existen siempre, ¿ya? Lo común es que el material genético siempre se encuentre en forma de cromatina. Se condensa para formar los cromosomas durante la mitosis, ¿ya? Y se descondensa al final de la mitosis. Como que se ordena el material antes de poder ser repartido equitativamente. ¿Y por qué se condensa en cromosomas? Porque es la única forma que tengo para poder romperlo y separarlo en dos mitades exactas. ¿Ya? Porque los cromosomas en sí, así como está ese cromosoma está duplicado. Ya tiene su material cromosómico duplicado. Es como que yo tuviera un backup dentro del mismo cromosoma. Y es ese backup el que yo comparto con la futura célula hija. Yo me quedo con la otra mitad. ¿Ya? Después lo vuelvo a duplicar, después lo vuelvo a simplificar y así. De hecho, los ciclos, por eso es cíclico el fenómeno, por eso es ciclo celular, porque la célula está continuamente duplicando y reduciendo su material genético. Crea una copia, la reparte y después se queda él con el original, que la vuelve a duplicar, vuelve a repartirla, vuelve a generar otra copia y así. ¿Ya? Eso es lo que ocurre técnicamente en el ciclo celular. ¿Ya? Entonces, los nucleosomas son ADN con histonas, ¿ya? Son unidades, son hasta 8, si no me equivoco, histonas, forman un nucleosoma. Los nucleosomas se ordenan y se vuelven a comprimir para formar la cromatina, que de hecho la cromatina es visible en un microscopio. ¿Ya? Y la cromatina solo durante la mitosis, vamos a decirlo así, después vamos a especificar cuándo va a formar los cromosomas para la repartición equitativa. ¿Ya? La repartición debe ser equitativa porque si no podríamos tener un error en la codificación de un gen, por ejemplo. Si ese gen es de vital importancia,
Flautas. Ahí estaba el dato que me habías dado tú recién. En humanos, dos células haploides, que son los gametos, las células sexuales, ovocito y espermatozoide, ¿ya? Dan origen a una célula diploide, ya que es, en resumidas cuentas, una célula corporal, la célula de un organismo completo. Todas nuestras células tienen 46 cromosomas, a excepción de los espermatozoides y los ovocitos. Y digo ovocito porque el ovocito tiene 23 cromosomas, el óvulo también, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama? El ovogonio, no, pues ese es otro verso. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la gametogénesis, ¿ya? Así que en realidad dos células haploides van a aportar con un juego cromosómico cada una y van a formar los conocidísimos, y ahí aparece el término acá arriba, los cromosomas homólogos. Ya vamos a destacarlo porque quiero volver a ver un espermatozoide, perdón. Claro. ¿Dónde está esto? Aquí está. Los cromosomas homólogos. Mira, aquí yo tengo dos cromosomas homólogos que en realidad son lo mismo. Estos dos son iguales, estos dos cromosomas. Este conjunto de aquí con este conjunto de acá. ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos tenemos? Nosotros tenemos 46 dividido 2, 23 pares de cromosomas homólogos. La mitad de esos 23, o sea, de esos 46, 23, vienen del cromosoma paterno o vienen del espermatozoide, y los otros 23 restantes vienen del ovocito. Entonces, espermatozoide con ovocito, juntan la información y todos los cromosomas quedan en pares, incluyendo el par sexual. Ahí depende qué cromosoma lleve el espermatozoide al final, por así decirlo. Si un cromosoma Y o un cromosoma X, determinará el sexo en los mamíferos. En los mamíferos, por lo menos, algunas aves, no todas, un grupo muy reducido de las aves, y a un grupo de peces también. Ya no todos los peces, de hecho. Hay otras combinatorias de genes de cromosomas que el DEMRE ni las nombra. Y ese es el caso justamente del XY. Ya, entonces, en el caso de los machos, en los mamíferos se aplica para todos. Por eso es que siempre digo o hablo de mamíferos recurrentemente. Porque en los mamíferos, todos los machos tenemos en el último par cromosomático una X que nos la entregó sí o sí nuestra mamá y una Y que tiene que venir en el espermatozoide, porque el espermatozoide es el que puede variar la dotación cromosómica. ¿Ya? Eh, y lógicamente ahí y las hembras llevarán dos X, ¿ya? Una X que puede ser del papá o la mamá. Y ahí depende, lógicamente. La almeja y los peces payasos son casos aparte. No me acuerdo bien. A ver, deja recordar. Sí, yo sé que hay bivalvos que tienen este juego. Este juego de que el sexo cromosómico está determinado por el del macho y por ende tienen la dotación XY al final, ya los machos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, las almejas como tal, las tacas, están separadas entre machos y hembras. Los que son hermafroditas son los piures, ¿ya? O los picorocos, que también son hermafroditas. Esos bichos tienen el mismo, tienen el aparato reproductor, tienen los dos aparatos reproductores dentro de su mismo organismo, ¿ya? Y por eso pueden, no sé, uno puede ver un piure y al cabo de un par de días ve un montón de piure al lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se fecundó a sí mismo. Entonces generó hermanos que en realidad no tienen ni una variabilidad genética y que son igual al que estaba inicialmente. ¿Ya? Que sea el problema en realidad del hermafroditismo, la baja variabilidad, porque los gametos los produjo el mismo organismo. Y si ese organismo tiene una anomalía genética, flautas, lo más seguro es que todos la tengan. ¿Ya? Sí, es turbio, es bastante turbio. En el caso del pez payaso tampoco me la sé. Pero los peces, por ejemplo, que de comerciales, ¿ya? Los peces comerciales chilenos son todos machos y hembras. ¿Ya? Y ahí hay algunas especies que también tienen este juego XY. ¿Ya? Hay, por ejemplo, los salmones, las truchas, que son salmonidios, ambos, la merluza, el congrio, si no me equivoco, esos son como más tirados para el sur, y ya más al norte tienen ¿cómo es que? La reineta, ¿ya? La reineta que es de la zona centro, y hay otra más arriba, creo que la albacora, ¿ya? Que eso sí estoy, pero con certeza que tienen estas mismas dotaciones cromosómicas que los mamíferos, ¿ya? Pero en el caso de los hermafroditas, como te digo, sí, pues ellos tienen el mismo aparato reproductor dentro de su mismo organismo, entonces se pueden autofecundar, pero tienen que liberar los gametos al medio. O sea, no pueden formar los gametos y fecundarlos dentro de su propio cuerpo, no, eso no se puede. Tienen que liberarlos al agua
libera los espermatozoides primero, no, primero libera los ovocitos, después libera los espermatozoides y eso se fecunda. Entonces, sí, ahí es turbio, literalmente es turbio, porque de hecho el agua se forma una coloración bien particular que se llama agua de huevo, ¿ya? Y esa agua de huevo es turbia, así que es turbio de las dos formas. Ya, pues, veamos entonces los cromosomas, veamos un juego cromosómico antes de pasar a esto. Bueno, aquí se ve que se están duplicando, po, ¿ya? Aquí podría complementarlo, porque se duplica la información y también se reduce la información. Ahora, ¿cuándo se duplica la información cromosómica? Voy a sacar esto de aquí. ¿Cuándo se reduce la información cromosómica, el puntero, la pluma? En el periodo S, y lo vamos a ver ahora, de la interfase. Ahí se duplica, perdón, la información cromosómica. Entonces, si yo tengo un gen, no sé, por el gen del color de los ojos café, ahora tengo ahí el mismo gen y ahora tengo el backup al lado, pues, la duplicada. Entonces, aquí tengo color de ojos café, color de ojos café. Entonces, tengo dos veces el mismo gen. Y esto se simplifica durante la anafase de la mitosis. La anafase de la mitosis. Entonces, se duplica, se reduce, se duplica, se reduce cíclicamente. Ya ahí me había faltado la flecha invertida. Y considerar entonces que, bueno, aquí este cromosoma que está en estado simple, ¿ya? Se habla de una cromátida. Entonces, el cromosoma que está acá duplicado tiene dos cromátidas. Entonces, ¿qué pasa? Mira, aquí yo tengo una cromátida, una C, y aquí tengo otra cromátida. La cromátida, el cromosoma materno equivale a una única cromátida, ¿ya? 2C. Entonces, yo tengo 46 cromosomas, 2N, tengo 46 cromosomas en pares y tengo dos cromátidas por cromosoma. Eso significa. Entonces tengo dos cromátidas por par cromosomático, perdón. Cada cromosoma equivale a una cromatida. Entonces yo tengo un par de cromosomas homólogos aquí que cuando se duplican, sigo teniendo pares. Porque aquí yo sigo teniendo pares homólogos. Pues mira, pares homólogos, pares homólogos. Lo que cambia es la cantidad de cromátidas, la cantidad de ADN que tiene. Entonces, esta era la cromatida que tenía en un principio. Ahí está la C, que es la misma que está acá. Y acá tengo otra cromatida, que es la cromatida materna, y tengo la otra C. Entonces, al duplicarla, genero otra cromatida clon, y acá tengo otra cromatida clon. Entonces tengo cuatro cromátidas. 4C. Entonces, ¿la célula qué hace? Está continuamente pasando entre el 2N2C, duplica. ¿Qué duplica? Solo las cromátidas. No puede duplicar el número de cromosomas, porque si duplica el número de cromosomas, tiene ese caos que se forma en los vegetales. Y en los vegetales el verso es bien diferente. Así que mejor ni estudiar botánica. Ojalá nunca estudie botánica, porque es horrible. Yo me acuerdo que tenía que aprenderme un ciclo de estos mismos, casi por cada planta que estás estudiando. Era horrible, había un montón de cuestiones que estudiar. En embriología, que estaba asociado a zoología, ¿ya? No, po, porque todos los animales casi operan de la misma forma. Po. Entonces, súper sencillo. Ya había que aprenderse un puro ciclo celular nomás. O dos, el de mitosis y meiosis. Ya, en los vegetales no, era horrible. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros tenemos, mira, 46 cromosomas en 23 pares, ese número por así decirlo, ¿cuántas cromátidas tengo? Si cada cromosoma X es equivalente a una cromátida, en cada par voy a tener dos cromátidas, en 23 pares voy a tener 46 cromátidas. Entonces, 2C equivale a 46 cromátidas en total, equivalentes también a 46 cromosomas. Simple. Ahora, cuando esto se duplica, el verso cambia, porque yo siempre voy a mantener el número de cromosomas, voy a seguir teniendo 46 cromosomas, el 2N igual a 46. Pero lo que cambió fue el número de cromátidas. Entonces, como las cromátidas al duplicarse, se duplica este valor que está aquí. Por lo tanto, voy a tener 92 cromátidas en nuestra especie. Porque si me mete en otra especie, el verso va a cambiar numéricamente. ¿Ya? Entonces, en nuestra especie, que son las pocas veces que yo he visto este ejercicio con las cromátidas, tenemos 46 cromosomas, 92 cromátidas después de la duplicación. Antes de la duplicación tenemos 46 cromosomas, nunca se reduce ese número, 46 cromátidas en total. Ahora se puede reducir durante la meiosis, pero
no estamos hablando de meiosis. Y da claro ese verso, ¿no? Ese verso de los números, que suele ser medio complicado. Sí, perfecto. Perfecto. Siempre mantenemos el número de cromosomas. Lo que va a variar entonces va a ser entre 2C, 4C el número de cromátidas. ¿Ya? Durante un pequeño momento, o sea, no pequeño, la mitad por lo menos del ciclo, vamos a tener la misma cantidad de cromátidas que de cromosomas. ¿Ya? 46, 46. ¿Ya? Después de la duplicación, no, pues se van a duplicar las cromátidas entonces. Ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues. Voy a limpiar estas rayas. Cromosomas se mantienen, las cromátidas varían, sí. ¿Y cuándo varían? Después de la duplicación. ¿Ya? De post-duplicación, ahí lo vamos a ver ahora, durante el periodo S de la interfase celular. ¿Y cuándo se reducen? Durante la mitosis, particularmente en la etapa clave de la mitosis, que es la anafase. Ya de hecho, como que la anafase es el clímax de la mitosis. Ya es como la etapa más importante en ese sentido. Importante, ¿por qué? Porque ahí es donde ocurre la división cromosomática, que es lo que busca esencialmente la mitosis, repartir el material genético de forma equitativa. ¿Ya? A ver, veamos. Ahí están, voy a limpiar al tiro. Ahí están los juegos cromosómicos o cariogramas. Pues sí, está bien, cariograma. Es que a mí me lo enseñaron toda la vida como cariotipo y en realidad cariotipo no es correcto. Cariotipo del conjunto se define como el conjunto de cromosomas de la especie. ¿Ya? Pero cariograma es el orden que tiene ese conjunto cromosomático. O sea, yo tengo todos los pares cromosómicos ordenados. Entonces, no es lo mismo. ¿Ya? El cariograma es de laboratorio. El cariotipo es el que tenemos nosotros ahora en nuestras células, porque es el conjunto de cromosomas. Entonces, como decía, no es lo mismo. Vamos a limpiar, yo limpié casi toda la red. Entonces, ¿qué tengo que tener claro cuando a mí me presenten un cariograma? ¿Ya? Lo primero que tengo que revisar, da lo mismo la especie. Normalmente ocupan cariogramas de nuestra especie, normalmente. Después vamos a hacer un ejercicio donde eso no ocurre. ¿Ya? Pero los dos tips que voy a dar ahora son como siempre se aplican para todo en realidad. Lo primero que tengo que revisar es que los cromosomas están en pares o solitos. ¿Por qué? Tengo que contarlo. Tengo que tener 2, 4, 6, 8, 10. Y así con cada uno de ellos voy a llegar a 22 por 2, 44, más el par sexual, 46. Ya, perfecto. Quiere decir que más encima este cariograma es para nuestra especie. Ya tiene 46 cromosomas. Entonces tengo que revisar que cada uno de ellos esté en pares. Puede darse que haya un par que tenga 3. Por ejemplo, ahí yo dibujé un par que tiene 3. ¿Ya? Como cuando uno en el colegio le dice, van a trabajar de a 2 y nos faltan los que llegan, profe, ¿podemos trabajar los 3? Ya, ahí tienen un par de 3. ¿Ya? Y esto claramente es una anomalía cromosómica. Claro, justamente. Es una anomalía cromosómica. ¿Ya? Y ahora, esa es una mutación. Las anomalías cromosómicas numéricas, como los síndromes de Down, por ejemplo, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, antiguamente lo preguntaban, ahora ya no lo preguntan, así que nos salvamos. Pero sí me pueden presentar un cariograma y yo tengo que determinar si está correcto o está inválido, no inválido, perdón, tiene esa mutación. No van a preguntar el tipo de mutación, esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces yo tengo que verificar que los cromosomas estén todos en pares o que estén todos solitos. Porque si aquí, por ejemplo, acá abajo, que dice cromosomas de un ovocito, aquí hay un par cuando todos los demás están solitos, también tengo la misma anomalía cromosómica. Y ahí ese ovocito tiene un cromosoma adicional. Claro, justamente en cierto sentido. Entonces aquí tenemos esas anomalías. ¿Ya? No me van a preguntar qué tipo de anomalía, cómo se genera, dónde se genera, cuáles pueden ser las anomalías. No, por suerte. ¿Ya? Así que tengo que verificar entonces siempre, ese es el primer tip, verificar que los cromosomas, ya sea que estén en pares o estén solos, todos lo estén en pares o todos estén solos. No hay medias tintas aquí. O todos o ninguno. ¿Ya? Y lo segundo, y por eso no lo borré y lo dejé marcado, es la dotación cromosómica final. Entonces, en el par final, aquí en los cromosomas del ovocito del espermatozoide es bien difícil poder determinarlo. ¿Ya? Pero en un individuo, cuando a mí me presentan esto así en pares, siempre el último par va a ser el par sexual y no le van a poner número, van a colocar X, Y o XX para indicar que es niño, en este caso, porque todos los X, Y
son niños. Y los XX, ¿se me escapó ahí? Son niñas. Y vuelvo a repetir, para todos los mamíferos esto se aplica. Sí o sí. Para todos, sin excepción alguna. El sexo cromosómico en los mamíferos lo determinan los machos. Ya, entonces somos los machos los responsables. Ahí, lamentablemente, nos faltaba el rey desquiciado como Enrique VIII que le echaba la culpa a la reina. No, pues la culpa era de él. Era él el que no podía generar herederos. Tenía puras hijas. Entonces, en caso de la anomalía o falta de una extremidad, esa causa de una anomalía en la división. No, no una extremidad física. No, no, eso puede ser por una anomalía en el desarrollo de una hoja germinativa, como el ectodermo, el mesodermo o el endodermo. Ya ese otro verso distinto. Ahora, que eso sea inducido por un cromosoma adicional, podría ser, ¿ya? Pero no necesariamente va a ser por eso. ¿Ya? Las anomalías de extremidades literalmente son malformaciones. Lo común es que cuando se forma un cigoto, un embrión ahí se está justo fecundando un ovocito, ¿ya? Empieza el desarrollo embrionario, ¿ya? Y las mitosis que ocurren siguen cierto orden, cierto patrón, y siempre tienen que seguirlo de esa forma. ¿Ya? Si llegaras a algún momento a estudiar embriología, lo vas a ver. Yo me acuerdo que es lo mismo. Entonces, depende, la parte de arriba del cigoto se pliega y gira, por ejemplo, en el sentido de las manecillas del reloj. Y las otras células giran en sentido opuesto. Entonces hay un giro levógiro, dextrógiro, y le meten ahí un montón. Hay células que se enumeran porque futuras células van a generar, no sé, parte del tronco nervioso. La otra van a generar, o la hoja germinativa del ectodermo, del mesodermo. El ectodermo forma el sistema nervioso, por ejemplo, en los individuos que se definen como enterocelomados. ¿Ya? Entonces ahí se complica un poco la cosa. Po. Los acelomados, los pseudocelomados, los enterocelomados, depende de dónde se forma el tracto digestivo. Si se forma desde el mesodermo, del ectodermo o del endodermo. En nuestro caso se forma del ectodermo. Y de ahí sale el tracto, perdón, el endodermo forma el tracto digestivo, pero el sistema nervioso se desarrolla en el ectodermo. El mesodermo, por ejemplo, forma la sangre y la piel. Entonces, como que todo se enrolla y más encima, adicionalmente, se forma el tejido. Ahí se puede malformar un tejido y una persona puede nacer, por ejemplo, con el brazo literalmente pegado al cuerpo y después eso hay que despegarlo y el tejido no se desarrolla de forma correcta o en su defecto no nace con esa extremidad, que también puede ser. Antiguamente se suponían, ahora se ven, porque ahora hay ecografías 3D donde incluso hasta puede haber un grado de corrección, porque ha avanzado considerablemente esto. Antiguamente no. Uno veía, ¿no es cierto?, una ecografía y el doctor decía, o yo me acuerdo, las ecografías de mi hija, decía, mira, ahí está su cabeza, ah, es una niñita, yo veía puras rayas, no, no veía nada, no lograba distinguir cuál era cuál. Eh, eso, pues, eso. Veamos un ejercicio de esto, pues, a ver si es que no, a ver si es que se puede hacer también, porque no hemos visto todo, a ver, déjame ver. Sí, sí se puede, sí, sí se puede. Porque hay un dato particular que quiero ver ahí con una palabra que usa el DEMRE, o que usó en esa oportunidad. Ahí está. Antes de que nos cierren, que ya me pegó el aviso que nos quedan 8 minutos. Pero 8 minutos para la primera parte. Ahí hay un cariograma. Y este es del DEMRE, ¿eh? No es invento mío. Este es del DEMRE. Bro, pues voy en la calle. Qué lástima. Ya, espérame. Espérame, que me acaban de que me piden código para entrar al correo. Aire, dame un ratito, que este es un profe que me está pidiendo el acceso a la cuenta Zoom. Y claro, me mandan el correo a mí de validación. Pero no me ha llegado nada. No me ha llegado nada. Eh, Ahí sí se demora.
Me voy a estar atento. Ya sé que me pueden alertar. Ya, a ver, lo leo yo. Lo leo yo. En la siguiente figura y sale un cariograma. Se muestra el cariograma de un mamífero. Ese, por si acaso, es el cariograma de un gato, porque tiene un número particular de cromosomas. Basándose en el análisis de este cariograma, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Los gametos producidos por este mamífero presentan 20 autosomas. A ver, aquí aparece un término, que lo voy a destacar, no sé si lo puedes ver bien, que se llama autosoma. A ver, aquí, muy simple. ¿Cuáles son los autosomas? Los autosomas, y los voy a encerrar para ver si los puedes ver, son todos los cromosomas, aquí lo estoy marcando, que codifican para información del cuerpo, pero que no codifican la característica sexual, o sea, el sexo cromosómico. En español, son todos los cromosomas que no son los cromosomas sexuales. Esos que destaqué en un principio, que vendrían a ser del 1 al 18, son autosomas. Y el XX o XY, dependiendo ahí del gatito, porque este es el cariograma de un gatito, este es un gatito macho, más encima, porque es XY, esos son los cromosomas sexuales. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, un cariograma se divide en autosomas y cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales siempre son un par. ¿Ya? Y los autosomas van a ser entonces todos los otros cromosomas, ¿ya? Los que no codifican para ese par sexual. ¿Ya? Entonces la A dice, los gametos producidos por este mamífero presentan 20 autosomas, ¿ya? Lo que es falso, porque aquí yo tengo 18 pares de autosomas, que vendrían a ser 36 autosomas en total, no 20. Entonces la A es falsa. ¿Ya? La B, este mamífero tiene 19 pares de autosomas. Lo mismo, tiene 18 pares de autosomas, más el par sexual. Y ahí tendría 19 pares en total de cromosomas, pero no 19 autosomas. ¿Ya? Tiene 18 autosomas. Por lo tanto, es B para afuera. La C, las células somáticas, ya perfecto, las células somáticas de este mamífero tienen 38 cromosomas. Y eso es correcto. Porque todas nuestras células tienen la dotación cromosómica completa, salvo los gametos. Y ahí dice específicamente células somáticas, que son las células del cuerpo, no los gametos. Entonces, todas las células de este gatito van a tener 38 cromosomas, de los cuales 36 o 18 pares son autosomas y 2, o el último par, son el par sexual, son los cromosomas sexuales. Así que la alternativa correcta es la letra C. Esa es la cierta. ¿Qué dicen las otras dos mentiras? La D, ambos cromosomas sexuales fueron aportados por uno de los progenitores del mamífero. Eso es falso. Normalmente, o sea, no normalmente, siempre es así. Los cromosomas sexuales son mitad y mitad. La mitad es aportado por la hembra y la otra es aportada por el macho. El macho puede variar sus cromosomas, puede ser X o Y, ¿ya? Y la hembra siempre va a ser X, ¿ya? Por lo tanto, la D es falsa. Estos dos cromosomas no pueden venir del mismo padre, ya no pueden venir del macho o no pueden venir solo de la hembra. Tienen que ser mitad y mitad. Descarta la D. Y la E, este mamífero presenta mutaciones en los cromosomas 13, 14 y 15. Este dato está bueno, y lamentablemente no sé si lo puedes ver. Ahí esos cromosomas son más cortos. Tienen las patas de abajo más largas y los bracitos de arriba muy cortitos, pero eso no quiere decir que haya una mutación. Esos cromosomas de hecho se conocen como cromosomas telocéntricos, ¿ya? Porque son pura pata larga y muy poca pata corta, como para hacerlo así más simple. Pero son cromosomas no regulares, son normales. ¿Ya? Existen varios tipos de cromosomas, metacéntrico, submetacéntrico, telocéntrico, acrocéntrico, pero eso era de genética, así que ya no se los pregunta. Me pareció extraño que lo mencionaran, son cromosomas normales, ya no es nada tampoco tan rebuscado, pero para que lo consideres que no porque sean más cortos, van a estar dañados. Por eso en realidad quería detenerme a explicar este ejercicio, así que la E no es. Y ahí se refuerza la idea de que la alternativa es la letra C. ¿Ya? ¿Cómo puedo distinguir una mutación? Porque tengo un cromosoma extra, porque me falta un cromosoma. Esas son las mutaciones que a ustedes les podrían nombrar como mutación tal. Las mutaciones se dividen en mutaciones génicas y mutaciones cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas son mutaciones cromosómicas numéricas porque falla un número del cromosoma, hay un cromosoma extra, falta un cromosoma, o los juegos completos, ya cromosómicas estructurales.
Perdón, juegos completos, perdón. En vez de ser diploide, soy triploide. Soy tetraploide. No tengo un juego entero adicional, que en animales es virtualmente imposible. ¿Ya? Eh, y, adicionalmente pueden haber deleciones, supresiones, eh, que son pequeñas porciones de los cromosomas que se cortan o se duplican. Ya, pero eso no se lo van a preguntar en la PAES, porque nada de mutaciones entra, porque era parte de genética. Entonces, la única forma que ustedes pueden distinguir una mutación es que les sobre o les falta un cromosoma, no más. Se salvaron, tienen menos materia que estudiar. ¿Ya? Así que eso. Así que es como la única forma de determinar una mutación, pero en realidad eso de las mutaciones cuando se veía daba para una clase entera, entera y de 1 hora y media, bueno, 1 hora, yo he dicho que corto en la última, en la primera PDT, eso entró, ya después lo sacaron por completo. Así que la única forma de distinguir una mutación es eso. Se me va a cortar, voy a cerrar y te envío el link de nuevo para que no se me corte la explicación a mitad de camino, ¿vale? Así que nos vemos. Ahora, ahí sí. Entonces, hay que considerar que el ciclo celular con citodiéresis es su propia etapa. ¿Ya? La citodiéresis viene a ser una tercera etapa del ciclo celular. Lo otro es que no todas las células hacen citodiéresis. ¿Ya? Hay células que se saltan la citodiéresis y es como opcional para ellas. ¿Ya? Y un buen ejemplo de eso son las células musculares y los glóbulos blancos, ya que en cierta forma se pueden saltar la citodiéresis y pueden quedar con varios núcleos en su interior. Bueno, mañana vamos a ver el sistema inmune, entonces ahí vamos a ver por qué los glóbulos blancos se saltan la citodiéresis. Ahí como que ahí vamos a justificar el hecho de que tienen varios núcleos en su interior sin cortar el citoplasma. ¿Ya? Entonces ellas pasan interfase mitosis y ahí vuelven a interfase de nuevo, saltándose esa etapa. Pero no todas son así. De hecho, por ejemplo, las células epiteliales, las células de los tejidos, en realidad cualquier tejido epitelial, el mejor ejemplo en la piel, tienen que hacer citodiéresis, no se pueden quedar con varios núcleos en su interior. ¿Ya? Ya, pues entonces la interfase a su vez, ya vamos a ver al tiro la interfase, ya se me perdió el mouse, aquí está, se divide o tiene sus propias 3 subetapas y una cuarta, por así decirlo, que es como opcional. ¿Ya? La primera etapa sí o sí es la etapa G1, ¿ya? El periodo G1 de la interfase, y la célula en ese caso es como una célula niño que viene saliendo de la división, ¿ya? Y de la citodiéresis como tal. Entonces, como es pequeña en tamaño, tiene sus organelos reducidos o tiene pocos organelos, tiene que crecer en tamaño. Ya aumenta su volumen, el número de organelos crece, se duplican algunos organelos. Claro, y el tejido adiposo hace continua mitosis. Entonces ellos sí hacen citodiéresis. De hecho, no necesariamente se van a quedar con 2 núcleos en su interior. ¿Ya? Algunas pues, quizás podrían tener 2 núcleos a lo más, pero las que tienen muchos núcleos, por ejemplo, característicos, son los glóbulos blancos y las células musculares. ¿Por qué? Porque esos tejidos de esa forma se regeneran rápido. Esa es la ventaja, en cierta forma, de saltarse la citodiéresis. ¿Ya? El tejido adiposo no, pues, al contrario, siempre está creciendo o expandiéndose. Entonces, a lo más se reduce el tamaño de la célula, pero no se reduce el número celular. Entonces, es difícil que puedan llegar a tener, o a lo más podrán llegar a tener 2 núcleos, no más que eso. ¿Ya? Binucleadas son esas células. Y entonces la etapa G1 es la primera etapa de la interfase. Después tenemos la etapa S, ya que es sumamente importante porque ya la habíamos mencionado antes. Y después tenemos el periodo G2. ¿Ya? Lo lógico, lo secuencial es que de la etapa G1 yo pasa al S y del S pasa al G2. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Ahora, durante el periodo G1, la célula crece. Ya crece, aumenta el número de proteínas, ya por ende está creciendo y está recuperando los organelos que perdió. Entonces, no sé, la célula inicialmente, antes de hacer la mitosis, tenía que tener 6 organelos. Cuando se dividió, perdió, perdón, 6 mitocondrias. Cuando se dividió, quedó con 3, quedó con la mitad. Entonces tiene que duplicar las mitocondrias y eso va a ocurrir en el periodo G1.
Entonces, como que la célula es una célula niño que en cierta forma tiene que crecer y recuperar su tamaño adulto, ¿ya? Ahora, durante el periodo G1, las células, algunas, no todas, tienen la opción de salir del ciclo celular y pasar a una etapa que es como una hibernación. Y ese es el periodo G0 que aparece aquí. Es una etapa afuera del ciclo. Y hay algunas células que pueden devolverse al periodo G1. Por eso que esto aquí aparece de esa forma como un subciclo, ¿ya? Entonces, hay células que salen del periodo G0 y que entran en este estado de senescencia. Esa es como la hibernación. Un buen ejemplo de senescencia son las células hepáticas, ¿ya? Que están, o las adiposas, que evitan dividirse, ¿ya? Y que en ese caso están como en un estado de adormancia y se dividen solo cuando necesitan hacerlo, ¿ya? Entonces como que frenan su ciclo porque en realidad no necesitan aumentar su número de forma continua, ¿ya? Las quiescentes son células que tienen un grado de especialización medio, ¿ya? Y que no van a hacer crecer el tejido. Y de hecho, lamentablemente, o probablemente no sean capaces de regenerarlo tampoco, ya porque están en un estado de semi-especialización. Un buen ejemplo de eso son los miocitos contráctiles del corazón, ¿ya? Que son las células, principalmente las células que van a cumplir el trabajo de contracción muscular en el corazón, ¿ya? Por eso una persona que sufre un infarto no regenera esa porción de tejido, se pierde nomás, ¿ya? Y es porque las células están en ese estado quiescente. Y las células especializadas, ¿ya? Y quiescentes también son las neuronas, ¿ya? Y están tan especializadas que ellas lamentablemente perdieron la capacidad de hacer división. Entonces, no hacen división porque su función es primordial. Y si tuvieran que hacer la división, detendrían su función. Entonces, yo no puedo dejar de tener una porción del encéfalo, por ejemplo, que deje de funcionar solo para que ese número de células se recupere, ¿ya? Y probablemente se tome mucho tiempo regenerar ese tejido. Entonces se tiene que perder la capacidad de división para priorizar la función de la célula, ¿ya? Ahora ya sé lo que le pasó a mis neuronas, claro, y las neuronas no se pueden dividir, po, ¿ya? No pueden hacer división, precisamente porque tendrían que sacrificar un tiempo en donde tendrían que apagarse. Y para poder apagarse, dejarían de funcionar una porción de un tejido o en su defecto, una porción encefálica. ¿Ya? Entonces ahí, lógicamente, imagínate que, no sé, pues porque me corté la mano, bueno, ojo con eso. Las neuronas, bueno, eso era parte del sistema nervioso. Las neuronas pueden cortar, yo puedo cortar el axón, por ejemplo, puedo cortar esa estructura que tiene ahí la neurona, ya que es el canal axónico. Y el axón se va a volver a estirar y se va a regenerar. Entonces, la estructura axónica se regenera, pero lo que no se regenera es el cuerpo de la neurona donde está el núcleo. Si yo destruyo el núcleo neuronal, se me murió la neurona. No tengo cómo recuperar esa porción. Ahora lo más seguro es que el impulso nervioso llegue al mismo camino buscando otra ruta, pero le va a tomar más tiempo nomás, ¿ya? Como en el miocardio, claro, como en el miocardio. De hecho, en el miocardio hay una red nerviosa que se llama red de Purkinje y es una única neurona que tiene un montón de ramitas y esas ramitas se pueden cortar. ¿Ya? Por eso es que la capacidad de contracción, pese a que hay un infarto, a veces no se pierde, ¿ya? Y el corazón sigue funcionando. A media máquina, pero puede seguir funcionando. Eh, por eso soy tan lento, ahora todo tiene sentido. Ahora, el caso de que uno, por ejemplo, le cuesta razonar o asociar algo, es porque tiene más la costumbre de hacer pasar los impulsos nerviosos, como que el impulso nervioso busca un camino, ¿ya? Entonces, hay ciertas rutas que sigue el impulso nervioso. Y por eso es que uno tiene ciertas afinidades con, no sé, pues ciertos contenidos o ciertos conocimientos, por así decirlo, porque accede rápidamente a eso, ¿ya? Y le cuesta, no sé, pues la historia, a algunos que no les gusta mucho la historia, les cuesta porque el impulso nervioso, donde se almacena esa información, no llega con tanta velocidad, llega igual, pero le toma más tiempo. Es solo eso, ¿ya? Y eso es, en cierta forma, una manera de, se puede entrenar. Y las neuronas pueden entrenar su impulso nervioso. Lo que pasa es que uno no está entrenando siempre, ¿ya? La matemática, por ejemplo, ese es otro buen ejemplo. Entonces, las células que están en G0 pierden su capacidad de división, ¿ya? Y la pierdan esencialmente, o sea, no es que la pierdan, detienen su división. Hay neuronas, o sea, perdón, hay células que pueden volverse al periodo G1, que son las células hepáticas, por ejemplo, pero hay otras que lamentablemente no pueden hacerlo y ahí tenemos el caso extremo de la neurona, ¿ya? Que es un periodo de hibernación en donde la célula está cumpliendo su función nomás.
está cumpliendo una única función y que probablemente solo ella sea capaz de cumplir. Ahí vuelvo a repetir el caso de la neurona, ¿ya? Si la célula está en periodo G1 y no sale al G0 o en su defecto se devuelve del G0, entra de nuevo al periodo G1 y puede optar a pasar a la etapa S. ¿Por qué es tan importante el periodo S? Porque aquí se duplica el ADN. No se ve porque es rojo con rojo. Pero aquí ocurre esto que vimos acá arriba. Entonces, esta duplicación, que sale ahí encerrada con duplicación, esa duplicación ocurre en el periodo S de la interfase. Entonces, todos los cromosomas que estaban en un estado simple, ahora están dobles. De 2 cromátidas pasamos a 4 cromátidas, manteniendo el número de cromosomas, el 2N. Entonces, esa duplicación ocurre en el periodo S, ¿ya? Eso es la etapa más importante en cierta forma, o lo que ocurre esencialmente en el periodo S de gran importancia, la duplicación de las cromátidas, ¿ya? Y el centrosoma, ojo, centrosoma, centriolo, lo mismo, ¿ya? La duplicación de los centriolos ocurre aquí, ¿ya? Y no olvidar que los centriolos, ¿ya? Deben estar duplicados para poder hacer la división. Cuando una célula se divide, se queda con un centriolo. Y esa división y esa duplicación, para compensarla, ocurre en el periodo S. Entonces, en el S tenemos puras duplicaciones: duplicación del ADN, duplicación del centriolo, todo lo necesario para hacer la mitosis. ¿Ya? Por eso es tan importante la mitosis en ese caso. ¿Ya? Y el último es el periodo G2. ¿Ya? El periodo G2, la célula en cierta forma, ahí dice crecimiento celular, aumento de síntesis de proteínas, pero en realidad lo que está haciendo es prepararse para una futura mitosis. ¿Ya? Entonces, después de que ya duplicó su material genético, ya duplicó los centriolos, tiene la cantidad de organelos necesarios, empieza a prepararse para una futura división. ¿Ya? Y adicionalmente, y lo vamos a ver después, ya creo yo que la próxima semana cuando veamos la mitosis como tal, hay un periodo en el que la célula verifica su información cromosómica y su información genética. Y eso ocurre en el periodo G2. O sea, después de tener el material genético duplicado, tenemos que verificarlo. Y esa verificación ocurre al final del periodo G2. De hecho, si el material genético no está correcto, la duplicación tiene errores, esa célula detiene todos sus procesos. ¿Ya? Incluso hasta podría autoeliminarse si el daño no es reparable. Entonces, es súper importante lo que ocurre en G2 en el sentido de que si no se verifica la información cromosómica, podríamos duplicarnos con errores y podríamos generar una célula cancerígena, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el periodo G2 verifica la información genética y se prepara para una futura división. ¿Ya? Ojalá tener esa capacidad, sí, ojalá tener las capacidades de verificación. Bueno, la tenemos. Lo que pasa es cuando falla, ese es el problema. Cuando falla la información cromosómica que se codifica, hay genes que se expresan en este momento y esos genes vienen fallados, tienen errores o mutaron, podrían hacer que la célula empiece a dividirse sin control y eso puede inducir un cáncer. ¿Ya? Después de eso, de autoeliminarme, bueno, esa autoeliminación se llama apoptosis. La apoptosis, que la vamos a ver también la próxima semana, es la es la eliminación producto de errores genéticos. ¿Ya? No, no hay que ser tan extremo tampoco. La mitosis entonces la dejamos para la próxima semana. La mitosis consta de 4 etapas que están ahí: profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ya? Y lógicamente vamos a ver que las características de cada una, con la citodiéresis, porque la citodiéresis también la vamos a ver la próxima semana, y esos puntos de control que verifican la información genética. Uno está al final del periodo G2, pero en realidad son 3 puntos de control. Ya hay 3 puntos en que el material genético se verifica. Y si hay errores, acusa una alerta para que vengan, creo que tú lo habías nombrado, por los natural killers. Van a llamar esa alerta, invoca a los natural killers para que esa célula que está afectada o se autoelimine o se la coman los natural killers. Por eso es que los asesinos naturales se les llama también asesinos de tumores, ¿ya? Porque se comen en las células tumorales. Y es complicado porque un natural killer, un glóbulo blanco que se está comiendo una célula propia. Por eso es que no salen siempre, cuando los glóbulos blancos no deben atacar lo propio, pues deben atacar lo ajeno. Entonces, esa es una propiedad que en realidad tienen ellos nomás.
Ya, pues, nos vemos mañana entonces. Bueno, mañana ya sé que puedo usar la cuenta Zoom legal, por así decirlo, y no se nos va a cortar. Pero mañana tenemos que ver sistema inmune y vamos a ver los tipos celulares. ¿Ya? Así que la próxima semana entonces seguimos con mitosis y mañana vemos el sistema, la segunda parte del sistema inmune. ¿Ya? Ya vos, Patricia, ¿alguna duda a todo esto? Yo estoy llegando y cortando, ni pregunte si teníamos dudas. ¿No? ¿Mañana vas a andar en la calle o no? Para ver si coloco hartos o pocos ejercicios. ¿Hartos o pocos? O los coloco y los explico nomás. Que también puede ser. Porque ya existe de ejercicios de células de ese tipo, hay. Depende de a qué hora termine la pega. Ya. Igual los voy a poner. Si es que alcanzamos a hacerlo, bien. Si no, los dejamos para. O los explico, que también es la otra opción. Pues después tú puedes ver la explicación más tarde. ¿Ya? Ya pues, nos vemos próximo jueves, pero mañana nos vemos, ¿qué próximo jueves? Ya, dale, ni un problema. Nos vemos mañana entonces. Cuídate, un abrazo. Chao, chao.